Timoteo. Hoy vamos a comenzar a leer capítulo 2, los primeros versículos del capítulo 2. Voy a abrir esto, si no voy a estar en problemas. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Luego vamos a pedirle al Señor nos esté guiando en esta mañana con su palabra. Sí, leemos. Dice, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Oramos. Señor, una vez más pedimos, por favor, hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos, de cantar juntos, de orar juntos, de exponernos a tu palabra nuevamente. Y pedimos, por favor, tu iglesia sea edificada sobre el fundamento de tu palabra, y si hay corazones aquí que no te conocen, Padre, por favor, ten misericordia de ellos, muéstrales a Cristo, que también sea un momento donde tu pueblo se pueda alegrar al ver que alguien que está muerto en sus pecados pasa a la vida que tú ofreces en Cristo. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a lo largo de la historia, más que todo en la parte de la economía, aquellos que quizá les gusta la historia, pero la historia de la economía, hubo diferentes sistemas, ¿no? No siempre hubo mercado pago, usted lo sabía, ¿no? De hecho, hay gente que no tiene mercado pago y lo miran raro. ¿Cómo no tener mercado pago? Te miran raro, ¿viste? Bueno, no siempre hubo, porque antes había otros sistemas de economía. Recuerda, no lo va a recordar, pues fue a principios de la humanidad que existía el trueque. Y el trueque después se recuperó y hoy algunos lugares hacen trueque todavía. Después surgieron las monedas, se empezaron a acuñar las monedas allá por el siglo VII antes de Cristo, en la época de los grandes imperios. No vamos a hablar de historia hoy, no se preocupe, pero un poquito para introducirlos al tema de hoy. Después del siglo VII, recién en el siglo VIII después de Cristo, aparecieron los primeros papel moneda. Increíble, en China se hicieron los primeros billetes, serían. Interesante, porque 10 siglos después empezaron a salir lo que hoy se conocen como, o que se usaban, no sé si se usan todavía, los pagaré. ¿Se usan todavía? Los que saben, ¿se usan? El pagaré o los cheques, siglo XVIII. Siglo XX surgieron, claro, las tarjetas de crédito, el plástico empezó y de ahí, a partir de ahí, es lo que hoy vemos, ¿no? Está todo digitalizado, mercado pago, banca electrónica, criptomoneda, cosa que realmente, si me pregunta a mí, no entiendo nada, pero un poco le hemos dado el valor. De hecho, el papel moneda, si usted tiene un billete en su billetera, es un papel. ¿Quién le ha dado el valor a ese papel? Bueno, cada estado, ¿no? Cada estado le impone un valor a ese papel. Si usted tiene un billete de 1.000 pesos, no es que el papel valga 1.000 pesos, sino que simplemente dice ahí 1.000 pesos de curso legal, etcétera, y vale eso.
el valor que le damos. Y a menos que un Estado no le confiera un valor determinado a una moneda, no tiene en absoluto valor, es un papel. Hay un autor, Paul Tripp, que pensando en esto, en este tema de los sistemas económicos, dice lo siguiente: una vez que mi billete tiene el valor asignado, el número de ellos que tú me ofrezcas va a determinar si voy a tomar ese empleo o no. El número de ellos que yo tenga va a determinar el tamaño de mi casa, el lugar donde viva, la clase de coche que tenga, la calidad de ropa que use, la comida que coma, el nivel de cuidado de salud que tenga, las vacaciones que tome y mis esperanzas para el retiro. Y puede, por desgracia, incluso determinar la clase de personas que quiero frecuentar, es decir, mi círculo social, según la cantidad de billetes que tenga. Una vez que algo se convierte en nuestro tesoro, esto va a dominar nuestros deseos y va a moldear nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Fin de la cita. Le damos valor a las cosas, no solamente a un papel, y lo atesoramos. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso para uno? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo más valioso que usted tiene en su vida? ¿Por qué es valioso? Bueno, Pablo le ha escrito acá a Timoteo, y lo vimos el domingo pasado, acerca de algo valioso, el buen depósito, que Pablo le ha transmitido a Timoteo y que este hermano debe guardar, debe retener, ahí versículos 13 al 18, en el sentido que en sus manos y en su vida Timoteo tiene algo que es en extremo valioso para los creyentes, que es el Evangelio, que es el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo más valioso que Dios nos ha confiado, que le ha confiado a Pablo como apóstol, que Pablo le va a confiar a Timoteo como su discípulo, y Timoteo tiene que encargar a otros. Esto es valioso. Incluso si se fija ahí, le he dado ejemplos, lo vimos el domingo pasado, no vamos de vuelta a volver a eso, pero hay personas que no tuvieron en cuenta el valor de este buen depósito, y los menciona ahí, Figelo y Hermógenes. No tuvieron en cuenta el valor de las sanas palabras, y no solo eso, sino que abandonaron a Pablo. Abandonaron a Pablo en medio de una situación sumamente triste, porque Pablo estaba preso, estaba sufriendo, sabía que le quedaban pocos días de ser ejecutado, pero Pablo está seguro de la fe no fingida de Timoteo. Eso es precioso, porque Pablo está deseoso de verlo, confía en que este hermano no solamente va a participar de las aflicciones por el Evangelio, sino que va a retener y va a guardar este depósito de gran valor hasta el día final. Porque Timoteo es alguien que tiene una fe no fingida. Es por eso que en estos versículos que hemos leído, Pablo lo que va a hacer es exhortar a una noble tarea que tiene que hacer. ¿Cuál es esa noble tarea? Lo dice ahí, versículo 2, encargar a hombres fieles lo que Timoteo ha aprendido. Ese es el punto de nuestro pasaje. Encargar a otros, con esfuerzo, con sufrimiento, pero encargarle a otros. Hay que pasar la posta, hay que encargarle a otros, hombres fieles, lo que se ha aprendido. Esa es la tarea, encargamos a hombres fieles esto. Obviamente la implicancia es la de los pastores, pero toda la iglesia es responsable de esto. Todos los cristianos son responsables delante del Señor de esto que hay que en primer lugar los pastores tienen que hacer. Por eso le pusimos como título, es una noble tarea, por el valor que tiene realmente esto de encargar. En primer lugar, vamos a ver en dependencia de Dios y con responsabilidad, versículos 1 y 2. En segundo lugar, mostrándose, Timoteo se tiene que mostrar como ejemplo, versículos 3 al 6. Y en tercer lugar, reflexionando y recibiendo entendimiento de parte de Dios, versículo 7. En primer lugar, entonces, veamos esto de por qué en dependencia de Dios y con responsabilidad. Leemos versículo 1. Dice, tú pues,
hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, tú pues es una frase, Pablo está marcando un contraste con aquellos que han abandonado a Pablo. Es una frase que a Pablo le gusta usar bastante, principalmente en las cartas pastorales, esto de hacer la diferencia. Tú pues, a diferencia de Figelo y Hermógenes, tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es una expresión que marca diferencia. De hecho, ahí en versículo 3 de vuelta la va a repetir. Tú pues sufre penalidades, porque Figelo y Hermógenes me abandonaron, no sufrieron penalidades. Onesíforo sí, pero tú pues marca una diferencia. Capítulo 3, versículo 10. Siempre en contexto de marcar contraste. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Hay gente que no ha seguido la doctrina de Pablo, pero tú sí, Timoteo, has seguido mi doctrina. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Otros no han persistido en esto, no han querido mantenerse en esto, pero tú, Timoteo, persiste en esto. Recuerda cuando vimos hace unos meses en 1 Timoteo, usa esa misma expresión, 1 Timoteo 6:11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Claro, los que no buscaban ni la piedad ni el contentamiento, sino que querían enriquecerse. Pero tú, Timoteo, escapá de estas cosas. Timoteo, tenés que ser diferente. Y a diferencia de quienes no guardan la verdad, Timoteo, acá le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, es una frase, ¿qué es eso? Yo le digo a un hermano, me encuentro con un hermano y me viene con algún problema y le digo, hermano, no pasa nada, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y usted me va a quedar mirando y va a decir, ¿qué me habrá querido decir el pastor? ¿Qué es eso de esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Bueno, es fortalecerse en el Señor, ¿sí? La Biblia de las Américas creo que usa esa palabra, fortalecerse en el Señor. El verbo es algo continuo que uno tiene que hacer continuamente, esforzarse en toda tarea, mucho más en lo que va a pedirle en versículo 2, ¿no? De esto de encargar a hombres fieles. Efesios 6:10, que hoy lo leímos, decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bien, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Y es interesante porque ambos verbos son pasivos. ¿Qué significa eso? Y perdón la parte técnica. Es que no es algo que tiene que hacer Timoteo, sino que Timoteo es como receptor de la acción externa. Timoteo tiene que ser fortalecido por el Señor en su gracia, en Cristo. Lo que no lo exime de responsabilidades, porque después vamos a ver que el esfuérzate en la gracia va acompañado de encarga a hombres fieles. Es lo que tiene que hacer Timoteo. Le está diciendo básicamente Pablo a Timoteo que Dios es el que provee la gracia en medio del esfuerzo de uno. Uno se esfuerza, uno se rompe el lomo y Dios da la gracia. Dios fortalece. Fortaleceos en el Señor. Uno tiene que retener y guardar la verdad, uno tiene que participar de los sufrimientos por el Evangelio, uno tiene que hacer un montón de cosas. Pero todo eso requiere de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y eso es hermoso, es un buen versículo para decir que de la mano va el esfuerzo de uno y la gracia de Dios acompañando. Es un doble esfuerzo. No es que usted no tiene que abaratar la gracia y quitarle valor diciendo, no, la gracia de Dios. No, usted se tiene que esforzar también. Porque no, la gracia de Dios no va a leer la Biblia por usted. La gracia de Dios no va a orar por usted, no va a tener comunión por usted. Usted se tiene que esforzar en un montón de medios de gracia y la gracia de Dios lo va a acompañar y lo va a fortalecer. Esforzaos, esfuérzate, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, principalmente en este encargo que tiene que hacer, y es el imperativo principal, versículo 2,
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el propósito principal, este es el énfasis clave acá de esta parte, de estos 7 versículos. Timoteo tiene varios imperativos. Si usted se fija, tiene que esforzarse. Después en versículo 3 dice que tiene que sufrir penalidades como soldado. Versículo 7 tiene que considerar. Ese es otro imperativo. Pero todo eso está subordinado a lo principal que le está pidiendo en este párrafo, que es encarga. Encarga a hombres fieles. Encarga. Timoteo ha escuchado y ha aprendido de Pablo. Ha pasado mucho tiempo con Pablo. Ha estado en viajes misioneros, ha escuchado la experiencia, el aprendizaje y Pablo se lo ha transmitido. Ha participado activamente y ahora está en el final de la vida de Pablo. ¿Se da cuenta? Y todas esas experiencias ahora lo tiene que transmitir a otros, a hombres fieles, dice. ¿Qué son esos hombres fieles? Son hombres confiables. La palabra habla de confiabilidad. No son, obviamente, son creyentes, ¿no? Pues la palabra que se usa ahí para hombres fieles es la misma palabra que se usa para creyentes, pero se da por sentado de que tienen que ser creyentes. Pero acá habla de confiables, personas que tienen una trayectoria de fidelidad al mensaje y a la obra. No es no un neófito, como dice 1 de Timoteo 3, no alguien nuevo en la fe, sino alguien que tiene una trayectoria de confiabilidad, de fidelidad al Evangelio. Deben ser personas que se les puede encargar algo ciegamente, confiables. Si usted tiene algo valioso, yo le hice la pregunta al principio, ¿tiene algo valioso en su vida? ¿A quién se lo encargaría? Bueno, esa persona sería alguien confiable. Alguien confiable. Se me viene un ejemplo, perdón que es autorreferencial, pero hace unos años, es como un paréntesis, pero es un ejemplo a la vez. Hace varios años fuimos a una playa de acá de San Martín y fuimos con algunas familias y cada familia tenía sus chicos y yo no soy mucho del agua. Realmente, si me invitan a la playa, capaz que es muy seguro que le diga que no. Pero bueno, estas familias nos invitaron y fuimos y estaban los chicos ahí retosando en el agua y qué sé yo. Y a uno de ellos, uno de los chicos, le pedía al padre de ir a un piedrero. No era muy alto, no era inseguro, se podía ir. Así que el padre organizó, a los chicos y se los llevó, o se los estaba llevando. Y bueno, yo me le acerqué y nos acercamos con mi esposa y le dijimos, ¿pueden ir con vos? Sí, yo te los cuido. Esa fue la frase, yo te los cuido, y ya se imagina, no pasó nada, no se preocupe, no pasó nada grave, o por lo menos no fue grave. Fueron al piedrero, bajaron del piedrero, eso estuvo todo bien, pero claro, en la playa había mucha gente, típico del verano, y en medio de esa gente, claro, los chicos venían, y uno de los chicos no aparecía, y era mi hijo. Se me vino muchas veces la frase, yo te lo cuido. Y después quedó como una anécdota. De hecho, cada vez que nos vemos con esta persona, sale el tema y le digo, yo te lo cuido. Perdió la confiabilidad esa persona. Así que si algo valioso le tiene que encargar Pablo a Timoteo es esto. Esto es lo más valioso para el creyente. Por eso los pastores deben tomarse el tiempo. Hay que tomarse todo el tiempo del mundo. No nos corre nadie para ver la confiabilidad de las personas. Considerar esto, fortalecerse en el Señor, hacerlo con prudencia.
El ministerio, mi hermano, no es algo hereditario. No es hereditario. Tampoco es designado a dedo. Tampoco es entre amigos. Porque este es mi amigo y no pasa por ahí. Esto es algo serio que requiere responsabilidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles. A hombres fieles. Con el fin, y lo dice ahí, versículo 2, con el fin de que sean idóneos para enseñar también a otros. Tienen que hacer lo mismo. Tienen que ser adecuados. La palabra es adecuados. En todo sentido, en carácter y en conocimiento. Para encargar a otros. Y esto es así. Esta es si tuviéramos que usar una frase, esta es la verdadera sucesión apostólica. Vio que en el catolicismo está la sucesión apostólica y los papas se van pasando y se pasan el título en realidad. Pero esta es la verdadera sucesión, la de transmitir con fidelidad y con fiabilidad el mensaje del Evangelio. Transmitir lo que hemos oído y aprendido, esto lo transmitimos a otros y lo encargamos. Este mandato requiere esfuerzo, con la certeza de que tenemos la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia, el favor de Dios, pero no por esto vamos a caer en la negligencia, todo lo contrario. Nos tomamos con responsabilidad esta noble tarea y por eso también le dice Pablo a Timoteo, mostrate como ejemplo. Y esto es lo segundo, mostrándose como ejemplo. Versículo 3 dice, tú pues, de nuevo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Parecería acá regresar, fíjese, al versículo 8 de capítulo 1, de esto de participar de las aflicciones por el Evangelio. Parecería que vuelve a eso, sufre penalidades, participa de aflicciones. En capítulo 4, versículo 5, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, participa de las aflicciones. El ministerio, para aquellos que el Señor llame a esta obra, el Señor les va a dar la gracia para soportar el sufrimiento. Para soportar el sufrimiento. El Señor no quita el sufrimiento en medio de la obra. Promete su presencia. Porque es fácil, y lo dijimos creo en el es fácil el pare de sufrir, ¿no? Pero el Señor no quita el sufrimiento. El Señor promete su presencia en medio de él. Y eso es lo que le está diciendo acá Pablo. Varias veces se lo va a decir, sufrí penalidades. Porque el ministerio requiere de eso, de personas que estén dispuestas a sufrir por el Evangelio. Y ahí traslada con ese como buen soldado de Jesucristo a empezar a mostrar el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? La comparación. Posiblemente Pablo los tenía ahí, estaba preso. Y posiblemente Pablo veía continuamente a los soldados. Carlos Spurgeon describe así al soldado. Un soldado es un hombre práctico, un hombre que tiene trabajo que hacer y un trabajo duro y severo. Puede que a veces, cuando está fuera de servicio, lleve el uniforme de gala, pero cuando la verdadera guerra llega, eso le importa poco. Dar frutos dignos de un cristiano es servir verdaderamente a Dios, exhibir realmente las gracias que adornan al creyente, lograr plenamente la obra de una vida para Cristo, ganar almas en la práctica. Un soldado es un hombre de hechos y no solo de palabras. Tiene que enfrentarse, tiene que luchar. En tiempos de guerra, su vida no está detrás de lujos. En la oscuridad de la noche tal vez suene el llamado para ponerse en marcha y preparar su caballo, justo en el momento que está más cansado y debe ir al ataque, cuando él preferiría tomarse un descanso y dormir. El cristiano es un soldado en un país enemigo.
que necesita estar siempre en guardia, luchando constantemente, aunque no con personas, sino con enemigos mucho peores, como dice Efesios 6, huestes de maldad en los lugares celestiales. Fin de la cita. Y a partir de acá Pablo lo que hace es comparar. Fíjese, a Pablo diciéndole a Timoteo, tenés que ser como un buen soldado. Y empieza a describir, versículo 4, las disciplinas del soldado, la de un atleta, luego la de un labrador. Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Se da cuenta? Las disciplinas están marcadas ahí por verbos. El soldado no se enreda, agrada al que lo tomó por soldado. El atleta lucha legítimamente. El labrador trabaja para recibir frutos. Trabaja. Esos son todos los verbos. El soldado de aquella época obviamente es diferente al de hoy, ¿no? El soldado de aquella época realmente nada podía ser obstáculo para cumplir las órdenes. Nada. Ni siquiera, no se podía ni cazar. Era bastante tremendo la vida del soldado. Y no lo hacían por dinero, lo hacían por honor, por ganar un nombre. Eso eran los soldados de esa época. Hoy es diferente. Hoy el servicio muchas veces no supone sufrimiento, o uno no supone que tiene que haber sufrimiento, pero el servicio del soldado sí supone padecimiento, con el fin, dice ahí, de agradar al general, al que lo tomó por soldado. Después la analogía del atleta apunta a algo parecido, porque el atleta lucha, dice, y la lucha implica sufrimiento, ¿no? Pero lo hace, fíjese, según las reglas de la competencia, legítimamente, esa es la palabra, legítimamente, según las reglas de la competencia, no como se le ocurre. Usted no puede entrar a la cancha de fútbol a jugar como quiera al fútbol, hay ciertas reglas, ¿no? Perdón que, de nuevo, otra imagen del fútbol, pero en cualquier deporte usted tiene reglas y las tiene que cumplir. Bueno, acá los luchadores tenían que competir según las reglas. Y en el contexto de lo que viene diciendo Pablo, el ministro cristiano, una de las leyes que tiene, y todo cristiano en su vida tiene esta ley, que Dios le exige que esté dispuesto a sufrir penalidades. Eso es luchar legítimamente, es estar dispuesto a sufrir penalidades. Pero no solo el ministro cristiano, fíjese capítulo 3, versículo 12, dice, ahí a la vuelta de la página, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente. Si usted es cristiano, un verdadero creyente, va a querer vivir piadosamente. En esa frase hay, no una trampa, pero hay un sentido de que, claro, todos los cristianos quieren vivir piadosamente. ¿Amén? Bueno, al amén ese acompáñelo que va a padecer persecución. Porque todo el que quiere vivir piadosamente, que es el cristiano normal, todos los cristianos van a padecer por Cristo. Sépalo. Y acá lo mismo. Tiene que luchar bajo estas reglas. Jesús también lo enseñó. En Lucas 6, en versículo 22, están las bienaventuranzas, las conoce, ¿no? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres
con los profetas. Este tema del atleta acá introduce el tema de las recompensas, que fíjese ahí en la imagen, volviendo a Timoteo, la imagen del labrador, que para participar de los frutos debe trabajar primero. De vuelta, recibe la cosecha o parte de la cosecha como la idea de recompensa, pero primero debe trabajar. Y el trabajar ahí es una palabrita que habla de vuelta, la dije al principio, de romperse el lomo. Es un trabajo esforzado hasta no dar más, para seguir enfatizando este tema del sufrimiento, que está relacionado con esto de luchar, con la batalla que tiene que cumplir el soldado. La misma palabra la usa Pablo en 1 Corintios 15:10, cuando dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado. Copiado es la palabra. He trabajado, me he roto el lomo más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Interesante, conmigo dice, no la gracia de Dios sola, sino conmigo. O sea, el esfuerzo de Pablo estaba presente ahí. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La misma palabra. Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo, luchando. Ahí usa las dos palabras. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo se rompía el lomo, pero Dios lo acompañaba con su gracia, por supuesto. Y este encargo a hombres fieles va a requerir de esfuerzo, va a requerir de sufrimiento, de ponerse como ejemplo, como un buen soldado, como un atleta disciplinado, como un labrador que trabaja esforzadamente. Y estos tres ejemplos incluso también, fíjese, tiene la connotación obvia de que Dios es el que llama al soldado. Dios es el que pone las reglas de juego. Es legítimo, la lucha es legítima porque Dios ha puesto las reglas. Y en la vida del labrador, Dios es el que produce esos frutos. ¿Se da cuenta? Detrás de estos ejemplos está Dios siempre. Por eso esforzarnos en su gracia lo hacemos de esta manera y también, y en último lugar, reflexionando y recibiendo entendimiento de parte de Dios. Versículo 7. Considera, Timoteo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Este es lo último obligatorio que tiene que hacer Timoteo en esta tarea de encargar a hombres fieles. Lo último es considerar. ¿Qué es eso? Es reflexionar profundamente sobre esto que Pablo le está escribiendo. Estas analogías del soldado, del atleta, del labrador, y todo lo que le viene diciendo Timoteo: ajustá la cabeza, pensá, reflexioná. ¿Con qué? Con la confianza de que Dios va a dar el entendimiento. Por eso la Biblia de las Américas dice: considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. El Señor da entendimiento. Pero uno tiene que reflexionar, tiene que considerar. El encargo a hombres fieles, mi hermano, no se da en una atmósfera de falta de reflexión. No se da así. No, hay que reflexionar, es una irresponsabilidad confiarle un tesoro tan grande a alguien sin reflexionar y sin considerar si realmente es confiable esa persona. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, encargá a hombres fieles, pero considerá, no te mandes así de cabeza a una persona porque viste ciertas cualidades. No, toma tiempo, considerá el encargo. No se da en la falta de reflexión, no se da en la irresponsabilidad de confiarle este buen depósito a cualquiera. Este encargo
tiene una consideración seria, un discernimiento, diríamos, de que si lo que tenemos en nuestras manos realmente es algo valioso, si para usted la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y la obra de Cristo es valioso, usted no se va a poner a jugar con eso. Por eso habla de soldados, de atletas, de labradores. 3 ejemplos que hablan de que esto no es un juego. Hay un encargo serio. ¿Por qué? Porque el llamado es sagrado, la batalla es buena, hay recompensas de nuestro Dios y por eso vamos a ser cuidadosos. Vamos a ser cuidadosos. Lamentablemente, y principalmente en Argentina, nos hemos acostumbrado a un cristianismo chabacano. Un cristianismo en donde por temor al hombre empezamos a negociar las verdades del Evangelio y se ha vuelto chabacano. Y bueno, si alguien tiene entusiasmo para hacer algo, bueno, llámalo y vamos, dale. Y vamos a tal lugar y plantamos una iglesia en tal lugar o en tal otro y se vuelve y no se toma con seriedad este asunto. Un cristianismo que escrolea. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es scrollear? Es tener, si usted tiene redes sociales, es pasar el dedo por los videos o por las noticias. Eso es scrollear. Bueno, eso hacemos con el cristianismo. Scrolleamos. Y si esto me sirve o no me sirve, o si es de mi gusto o no lo es, y lo tomo así, de esa manera. Y en el scrolleo hay estudios que en el scrolleo se está perdiendo el pensamiento profundo de la gente. Bueno, en el cristianismo también se está perdiendo el pensamiento profundo, lamentablemente. Porque no nos detenemos a considerar, como le pide Pablo a Timoteo, y caemos en el pragmatismo. Si funciona, vamos para adelante, si funciona. No importa el carácter de la persona, importa que sea pragmático, que funcione. Pero acá le dice Pablo, no, frená. Considerá, si vas a encargar a hombres fieles, considerá todo esto. El Señor te va a dar entendimiento. El Señor te va a ayudar en eso. Observe la tensión, ¿no? Hay que pensar por un lado, considerar, y Dios le va a dar entendimiento. Las dos cosas van juntas. ¿Sí? Este es el punto. Y en esta noble tarea de encargar a hombres fieles, mi hermano, no podemos ser irreflexivos o místicos. Místicos es decir, no, la gracia de Dios, o el Señor va a acomodar las cosas, o no, porque tenemos la palabra de Dios y ahí tenemos cómo buscar a estos hombres fieles. No podemos ser tan descuidados en la vida espiritual y todo lo que conlleva nuestro crecimiento. No podemos, mi hermano, dejar a un lado el cerebro. No, por favor, considere. Timoteo, considera. Esto es muy importante. No dejes a un lado el cerebro. Usa tu cerebro para amar a Dios, confiando en que Dios te va a dar entendimiento en esta tarea de encargar a hombres fieles. John Piper, un autor que me encanta, en uno de sus libros dice lo siguiente, y cito: el clímax de glorificar a Dios es deleitarse en Él con el corazón. Pero esto es un sentimentalismo vacío cuando el gozo no se lo despierta ni se sostiene con perspectivas genuinas de Dios por quien Él realmente es. La mente es principalmente para eso. Tremendo. Hay mucha gente que se quiere deleitar en Dios, en el corazón, y llenarse de gozo, pero no está dispuesto a leer su Biblia. Eso es una incoherencia, mi hermano. Muchos cantan y se emocionan con las canciones y ¡oh, qué tremendo! Pero no quieren obedecer a Dios en su palabra. Considera, Timoteo, considera para buscar hombres fieles, para encargar esto.
porque Dios, por medio de su palabra, te va a dar entendimiento. Porque es por medio de su palabra que nos da entendimiento. Ahí nos informamos quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, qué demanda Dios. Y por eso le va a decir, versículo 8, lo tiene ahí en su Biblia, acuérdate. De Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acordate quién tiene la autoridad sobre la iglesia. Por eso habla del linaje de David, el rey. Acordate quién ha vencido a la muerte, el resucitado de los muertos, a quien proclamamos. Por eso, Timoteo, considera, reflexioná y tened cuidado, porque esto es sagrado, esto de encargar a hombres fieles. Y quizá usted está pensando, bueno, menos mal que esto es tarea de los pastores, ¿no? Y de futuros líderes. Qué bendición, no me tocó esta parte. Voy a venir el domingo que viene, capaz que me toca algo. Y sí, según el pasaje, este esfuerzo hasta el agotamiento, este trabajo arduo, lo tienen que hacer, sí, los pastores. Pero las iglesias locales, como cuerpo, son responsables en esta tarea también. ¿Usted está orando por esos hombres fieles? Esa es una tarea no solo de los pastores, es de toda la iglesia. Orar por hombres fieles. Pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esposas, posiblemente tengan en sus casas un hombre confiable, el cual el Señor llame el día de mañana. No sabemos, posiblemente. Esposas, ¿están orando por sus esposos? Ora por los hombres, los observa, iglesia, a esos hombres, les aconseja, les anima, los responsabiliza de su rol como hombres, o los tienen menos. Porque eso no es solamente tarea pastoral. Hombres, si alguno considera servir al Señor el día de mañana en esta noble tarea de encargar a otros, le animo a contemplar su vida y pensar y considerar con cuidado si usted es un cristiano fuerte, espiritual, maduro, no perfecto, no estamos hablando de perfección, pero sí un hombre que está enfocado en esto y decir, ¿estoy reteniendo y guardando la palabra de Dios? ¿Me estoy negando a mí mismo? ¿Considero que mi vida realmente no tiene importancia a fin de servir a otros? ¿O estoy en un pedestal tan alto que es imposible que sea confiable? ¿Estás enredado en los asuntos de este mundo como un mal soldado? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿A tomar la cruz y seguir a Cristo? A todos, ¿no? ¿De qué manera uno se siente responsable de esto? ¿O solamente soy un espectador de la iglesia? En donde todos los demás tienen que hacer y yo soy el que reclamo. Eso no es la iglesia. ¿Retiene la verdad? ¿Guarda la verdad? ¿O prefiere perder tiempo en vanas palabrerías, escroleando en su vida? ¿Tiene el deseo de que Cristo realmente sea honrado acá en Junín, en San Martín o en cualquier lugar por medio de hombres fieles, hombres confiables que se van a esforzar en esta noble tarea? Ore por esas personas
Por favor, iglesia, ore. Hermanos que vienen de otras iglesias, oren por los hombres que están en esos lugares. Que el Señor llame. Porque ¿sabe qué? Sus pastores, que son amigos también de la casa, no son eternos. Van a pasar. Como Pablo estaba pasando. Van a pasar. Ahora, ¿le preocupa eso? ¿Le preocupa y ora por los futuros pastores? Encarga a hombres fieles. Eso le dice Pablo a Timoteo, encarga a hombres fieles. Necesitamos hombres confiables en quien podamos pasar la posta. Pasamos la posta y como iglesia somos responsables de esto, sabiendo que su gracia nos guía y nos fortalece, como dice el versículo 1, y en nuestra debilidad y limitación, Dios nos fortalece para cumplir esta tarea de encargar a hombres. No nos exime de esta responsabilidad. Encarga a hombres fieles. Claro, usted se preguntará, si usted no conoce a Cristo, y eso es la parte, ahora lo vamos a explicar un poquito más con la cena del Señor. Pero si usted tiene dudas acerca de su fe, si realmente quizás muchas de las cosas que hemos dicho esta mañana no hacen mucho sentido, pues si no es parte de la iglesia, para ser parte de la iglesia uno tiene que creer en Jesucristo y confiar en la obra de Jesucristo que ahora vamos a celebrar. Pero si tiene dudas sobre eso, por favor, acérquese y pregunte y despeje esas dudas. Es nuestro deseo que, en primer lugar, si usted no es creyente, conozca al único medio por el cual el pecador puede acercarse a Dios, y es por medio de Jesucristo. Así que vamos a orar y luego vamos a celebrar la cena del Señor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta noble tarea que nos has dejado en primera instancia a los pastores, pero también entendemos que toda la iglesia, todos los que queremos vivir piadosamente, también tenemos algún grado de responsabilidad de observar, de considerar, de orar por obreros. Señor, así lo has diseñado. Nuestro Señor Jesucristo le delegó a los apóstoles esta tarea de predicar el Evangelio, y esto los apóstoles a sus discípulos, y así providencialmente tú has fortalecido en tu gracia a tantos hombres a lo largo de la historia, y recordamos pastores, amigos que nos han confiado esto de tan grande valor, y pedimos por favor nos ayudes, nos des tu gracia, pero también nos guíes a considerar, confiando en que, Señor, nos vas a dar el entendimiento para hacer las cosas con prudencia, con el tiempo necesario, porque esto es muy valioso. Tu iglesia, preciosa iglesia, la cual has comprado con la sangre de Jesucristo. Señor, has encargado a estos hombres a lo largo de la historia poder transmitirles las verdades que Jesucristo transmitió cuando estuvo aquí en la tierra. Señor, gracias por ver a tu iglesia crecer, ver en cada lugar cómo el Evangelio se sigue expandiendo, Señor, y gracias por aquellos hombres fieles que siguen esforzadamente cumpliendo esta labor. Señor, gracias por esos buenos soldados, por esos que luchan y trabajan con la confianza de que allá en la gloria, Señor, tú nos vas a recibir y nos vas a
a confirmar todo este trabajo, diciéndonos, buen siervo. Lo vas a decir sin nosotros merecerlo. Porque a la luz de tu gloria no somos dignos de semejante afirmación de tu parte. Gracias porque si somos o si seremos buenos siervos, es porque tu gracia nos ha fortalecido. Que los futuros hombres que tú levantes, Señor, realmente sean temerosos de ti y no de los hombres. Y que ese temor a ti, Señor, los lleve realmente a esforzarse y a sufrir penalidades incluso por amor a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, rogamos que si hay aquí corazones que no te conocen, Padre, les muestres quién eres tú, nuestro Dios, Creador, el único que tiene la prerrogativa para juzgarnos e incluso para condenarnos. Señor, que les muestres cuán lejos están de ti y que el único medio para llegar a tu trono, Señor, es Jesucristo, quien ha dado su vida por pecadores para pagar el precio que ninguno podía pagar y hoy poder estar delante de ti, Señor. Gracias de nuevo por este tiempo. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.